Hola, bienvenidas. Estamos aquí de nuevo, una vez más trayendo un tema muy importante a nuestro mundo. Off, apaga tu ruido, enciende tu verdad. Fer, Sandra, ¿cómo llegáis? Hola. Hola Inma, hola Fer, qué gusto otra vez reunirnos para esta catarsis que hacemos nosotras cuando hablamos. Y es cierto, Me, Sandra, me, me pura infiré. catarsis. El tema de hoy, Himna, preséntalo porque quiero hacer un comentario, porque me estoy riendo sola. Bueno, el tema que nos trae hoy es cómo manejar este mundo lleno de incertidumbres, este mundo donde no hay concreción, este mundo que nos parece más ambiguo, menos cierto, certero que en otras etapas de la vida o en otros momentos. Eso es lo que nos trae hoy. Fer, ¿qué nos quieres decir para Nada, este quiero mundo? contarle a la gente que estábamos súper complicadas con la plataforma y que es justamente lo que venimos a hablar hoy día, ¿cierto? De esto de que muchas veces no podemos controlar las cosas como quisiéramos y que la tecnología, el entorno, no sé, la gente, las personas que están alrededor nuestro, eh, interaccionan con nosotros, porque no quiero usar la palabra influyen, interaccionan con nosotros y nos provoca esto, incertidumbre. Y me puse un poquito nerviosa, me estresé y todo, pero no, estoy feliz de estar aquí con ustedes, chicas. Eso quiero. Bueno, pues entonces yo os invito como siempre a vosotras y a quien nos esté viendo y nos vaya a ver en nuestro canal de YouTube, a que siempre que estemos en esta situación de incertidumbre, en esta situación en que nos llega el estrés, pues que tomemos esa gran respiración, bien llenándonos de aire por la nariz, que nos permita tomar ese aire, ver cómo está nuestro cuerpo, cómo se encuentra nuestra mente, cómo están ahí, qué papel juegan nuestras emociones. Porque si algo juega en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestras emociones de manera importante es la incertidumbre. Saber, o mejor dicho, no saber qué es lo que nos espera, qué es lo que nos puede estar deparando un futuro que es muy inmediato. Y en este sentido, pues recordamos que vivimos eso que llamamos el mundo funny, que se lo inventó un canadiense y que la F hace referencia a que vivimos un mundo tan frágil, como que de repente pensábamos que íbamos a entrar de nuevo en una pandemia. Yo estaba en esos momentos en España cuando este barco de esos expedicionistas tuvieron que atracar en Canarias, bajar, se habían muerto varias personas con un virus que no es nuevo, el antivirus. Y de nuevo España se puso en tensión, entramos ahí en la incertidumbre que nos lleva al miedo. El miedo también en algunas ocasiones se nos transforma en rabia. Y además en este mundo funny de esa fragilidad que nos demuestran los virus y demás, que parece que hace ya más de un siglo que vivimos el coronavirus. Luego viene que vivimos en un mundo ansioso y Fer ha vivido la ansiedad de queremos arrancar esto y en mi absoluta ignorancia de cómo es esta una nueva plataforma que hay que ponerse y aprenderla, pues no era capaz de arrancar bien. Y que además es un mundo no lineal y la no linealidad la vivimos constantemente. Porque yo digo que la incertidumbre es cuando ante un estímulo sabemos qué es lo que va a pasar y esa me habla de linealidad, de una concreción. Bueno, si yo resulta que he decidido que me meto en un lago con hielo y con una temperatura por debajo de 0 grados y si luego no me abrigo bien, pues diría que lo que me voy a coger es una gripa de tamaño calendario, una neumonía y demás. Ahora no tenemos las certezas con este tipo de cosas. Esa es la N del FANI, de la no linealidad. Y
Y la I tiene que ver también con algo que para mí está muy pegado a esto de la incertidumbre. Es muchas veces desde la incoherencia. Y desde aquí os invitamos a que penséis y sintáis cómo vivís esa incertidumbre, qué pasa por vuestro cuerpo, dónde la estáis sintiendo más fuertemente, qué pasa por vuestra cabeza, qué pensamientos nos traen y qué papel juegan esas emociones. Quizá el miedo es de lo que más presente está, pero posiblemente nos encontremos también, pues además del miedo, con la rabia, porque hemos perdido el control y en función de cómo somos, pues nos pueden aparecer estas emociones. Y aquí lo dejo porque os quiero escuchar, Sandra, Fer, ¿cómo sentís cuando vivimos en la incertidumbre? Yo ahí quiero hacer un comentario antes de esto. Espérate, que quiero dos cosas. Uno, ¿de quién dijiste que era la perspectiva de Fanny? ¿Qué autor? Se llama James Cassio, realmente en inglés es Bunny, porque frágil es bride, algo así. Entonces, pues es más como Bunny, pero yo lo españolizo y lo castellanizo todo. Ok, Y ok, fue lo ok. que ha sustituido al mundo buca, castellanizado al mundo vica. Mira, que con esto que nos pasó ahorita, de a veces las cosas no salen como uno se las propone, yo me doy cuenta como para mí la risa se vuelve uno de los mecanismos que más manejo. A mí me da risa. Yo me río, yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo, digamos que cuando yo tengo nervios, muchas veces es la risa y me acuerdo muchísimas veces cuando en el colegio estábamos en un contexto y me estaban regañando y yo me atacaba de la risa. Y entonces los profesores lo que hacían era sacarme y yo no podía parar de reírme. Entonces, claro, a veces es una risa nerviosa, a veces, pero es un poco, y gracias por la invitación, Inma, de ver cómo reaccionamos nosotros. Sí, obviamente la risa a mí me permite bajarle un poquito, digamos, y siempre he visto y me ha gustado mucho cuando manejo la incertidumbre, jugar un poco con el humor. ¿Por qué? Porque el humor me ayuda como a manejar aquellas cosas que son incomprensibles de la vida o aquellas cosas que a veces no tienen tanto sentido y que uno dice, Dios mío, de esto aquí solo me queda a veces reírme. Y considero que el humor es una de las cosas que para lidiar con la ansiedad y con la incertidumbre la podemos manejar. Pero bueno, no, era solamente como compartir un poco eso que habíamos visto. Me pareció un tema espectacular porque creo que así como todos tenemos la certeza de la muerte, tenemos la certeza de que nosotros, si bien queremos que pase a futuro y tratamos de controlarlo, hay cosas que no podemos controlar. Y eso es un hecho. Podemos controlar las cosas que dependen de nosotros frente a cómo queremos actuar, lo que queremos decidir, cómo lo queremos hacer. Pero una vez sale de aquí hacia allá, el proceso es inmensamente grande y lo que hay es un mundo de posibilidades. Entonces pienso que el trabajar sobre cómo vivir la incertidumbre es un poco cómo decido vivir mi vida. ¡Wow! Yo me voy a sumar desde lo último que dijiste, Sandrita. Y es lo más bonito porque esto se conecta mucho con el tema en general que nosotros hablamos, que es sobre el autoconocimiento. Y la incertidumbre finalmente tiene que ver con no saber lo que va a pasar mañana. Y eso es una tremenda oportunidad para tomar la decisión de quiénes queremos ser mañana. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? ¿Cómo vamos a enfrentar las dificultades, etcétera? Y yo voy a hacer un poquito yoyita aquí del yoísmo, porque cada vez que hablamos de algo yo digo, hoy me encanta este tema porque me toca. Y todos los temas que hemos tocado me tocan en lo profundo. Yo hoy día vivo en la incertidumbre total. Soy nómada. Tomé la decisión de cerrar mi jaula de oro, de cerrar mi negocio, de dejar de percibir ingresos fijos y mensuales como yo ya estaba acostumbrada. Y solté todo para emprender en este viaje que yo sé que Inma también lo vive de alguna manera y que coincide conmigo, que es incertidumbre no total,
pero sí en una buena parte la incertidumbre es algo que se puede aprender a disfrutar. Se puede cambiar como la mirada sobre eso. No se transforma en certidumbre de ninguna manera, no es lo que estoy diciendo, sino que uno puede aprender a navegar mejor en la medida que se conoce a sí misma. Sí, y esto nos engancha, Fer, con lo que hemos revisado de la identidad, de quiénes somos, a quién y hacia dónde queremos dirigirnos y queremos ser. E incluso en este tema de la incertidumbre, que para mí también tiene mucho que ver con romper paradigmas. El yoicismo que trae Fer para mí tiene que ver con el romper paradigmas. Estando ayer, estoy ahora en Bogotá con mi hija aprovechando unos meses y mi hija me decía, mamá, con quien yo quiero, sabéis que ella es nómada digital, y realmente con quien yo quiero viajar es contigo. Y de repente le dije, ¿sabes que sí? Porque lo único que necesito es averiguar un tema que tengo pendiente para mi pensión. Quiero seguir trabajando, pero ya hay unos recursos bien instalados que me permiten empezar a viajar y vivir la incertidumbre. Porque en el fondo es que me voy a encontrar con él en ese país, cómo se van a dar las cosas, trayendo de nuevo lo que nos acaba de ocurrir en el manejo de esta plataforma para estar aquí. Que te manejas perfecto, quiero decir, Inma. Yo creo que ahí hay un tema muy puntual que nos pasó ahora, pero siempre te lo hemos dicho y te lo hemos dicho al aire con Sandra. Espectacular. Sí. Entonces, yo quiero traer a esto, a cuando vivimos ese momento de la incertidumbre, a que posiblemente vivimos mucho pensando en un futuro, poco en el presente, en algunas ocasiones recordándonos y trayendo la nostalgia del pasado, de ese pasado que en algún momento nos parece que pudo ser mejor. ¿Y qué quiero traer yo aquí en estos momentos? Algo con lo que cada vez me siento más firme, y es la intuición. Y la intuición, sobre todo cuando somos personas de edad. A un bebé no le podemos pedir intuición. A un infante, es decir, a un niño, niña, incluso a un joven. Porque la intuición es esa experiencia que sabemos es un conocimiento silencioso, es una experiencia que no sabemos que tenemos. Y ante una situación que no sabemos lo que nos va a deparar, paremos, apaguemos el ruido, nunca mejor dicho, para que el conocimiento silencioso nos traiga nuestra verdad, porque es un conocimiento absolutamente albergado en nuestras células, porque para que ese conocimiento se quede ahí, llegue y aparece cuando lo necesitamos, es porque es un conocimiento que no está basado solo en el saber más racional, es un conocimiento que nos ha dejado una impronta en la emoción. Entonces, si en todos los momentos que nos hemos encontrado, que compartimos, el llamado a apagar el ruido es importante, en este mucho más, para traernos la certeza de la experiencia vivida, de ese conocimiento silencioso. Y desde ahí, en muchas ocasiones, pues nos podríamos lanzar sin paracaídas. Algo me dice que y me lanzo sin paracaídas. No. De nuevo, mi otra fantástica palabra que he descubierto hace poco más de un año, prestarnos atención desde lo que me está diciendo mis células, mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos y pasarlo por el tamiz del discernimiento. Desde ahí, ¿qué me dice además la razón en estos casos? Y pasarlo desde ahí. Porque en este mundo, la única certeza, bueno, yo hablaba antes de una sola certeza, ahora las estoy trayendo a dos, ¿no? La única
La única certeza que tenemos es que todo cambia. Y en este cambio traigo a la muerte, como un cambio de estar viva a estar muerta. Entonces, la única certeza que tenemos es que todo cambia. Y en quien tenemos que confiar, porque para vivir la incertidumbre, quien tenemos que confiar es en nosotros, es en nosotras, en esa intuición que nos trae ese conocimiento silencioso. Mira que en eso que tú planteas, hay obviamente un tema que yo lo conecto con las necesidades humanas, ¿sí? Y parte de las necesidades humanas es la seguridad. Uno como ser humano necesita sentirse seguro. Y esa seguridad muchas veces viene de lo conocido, de lo habitual, de las cosas de las que yo me rodeo y que empiezan a ser familiares para mí. Y eso que tú dices es muy lindo y es en dónde pongo mi seguridad. Mi seguridad va a estar por fuera de mí o adentro de mí. Entonces ahí es donde uno empieza a ver, oiga, ¿cómo hago el tema de ver desde mi necesidad? ¿Cómo establezco cosas para estar seguro? Sabiendo que lo más seguro es el cambio, ¿cómo puedo establecer cosas que me ayuden a sentirme seguro en medio de ese cambio? Entonces uno entiende ahí un poco la búsqueda de uno de nosotros por como lo permanente, ¿sí? Como que lo permanente te ayuda a que de pronto no pierdas tu identidad, que a veces uno dice, es que si pierdo mi identidad es como perderme a mí mismo. Entonces, es un poco, ¿qué es eso que es permanente? Para yo poder, entonces por eso a veces somos tercos, por eso a veces nos empecinamos, por eso a veces tenemos una idea muy fija de nosotros como una forma de tener algo de control en este mundo que se nos vuelca por todos lados. Pero ahí es donde está la posibilidad de estar reflexionando, de estar explorando, de reconocer las cosas para ver esa permanencia, que de lo permanente, que es eso que me sirve, que es eso que me funciona, hacia dónde puedo ir, porque también necesitamos el tema de la variedad, de conocer nuevas cosas, de aprender de nuevas cosas, de tener nuevas culturas, de explorar nuevos momentos. Y por eso el tema cuando tú planteas lo de la intuición me parece muy lindo, porque es una manera de conectarse con no el vacío, porque no hay un vacío así, sino con cómo cuando no sé, puedo volver a mí, a los recursos que ya he aprendido, a lo que ya conozco, lo que ya sé, de manera que me den la tranquilidad de explorar las cosas nuevas y diferentes. ¿Te ibas a decir algo, Fer? Sí, sobre lo que dice Inma de la intuición, quiero decir que bajo mi visión, hoy estoy creyendo más que nunca en esto de que en la epigenética venimos con un patrón de ADN que ya viene predestinado y que desde ahí también hay mucha intuición. De hecho, les voy a contar un ejemplo de una abuela que me contó no hace mucho que su hija chiquitita en algún minuto le dijo que quería irse de este mundo. Y la familia se asustó muchísimo, muchísimo, porque lo que ellos tomaron es que ella se quería morir. Pero en realidad lo que ella le estaba pasando es que venía con tanto conocimiento, quizás de sus vidas pasadas, qué sé yo, que ella sentía la necesidad imperiosa de salir del ruido infernal que ella sentía en esta vida que le tocó vivir. Quizás venía, que te invento, del 1500, donde había poco ruido, no habían autos, qué sé yo, en mi conclusión. Pero me hizo mucho sentido esto y ahí empezó a hacerme también sentido el tema de la epigenética. Y con respecto a lo que dice Sandra, esto del adentro y afuera, que también decía Inma, me hace muchísimo sentido porque parte del yo poder controlar mi incertidumbre y que les digo, ha sido terrible, o sea, ha sido lo que más me ha costado en este viaje, tiene que ver con esto de saber qué es adentro y qué es afuera. Y qué son mis habilidades. Y aquí quiero tomar algo que les contaba hace unos días que estoy aprendiendo, este español abundante que me encanta, es hablar de una manera que no sea desde mi carencia. Yo tengo, en estas últimas 2 semanas que he estado acá en el Valle Sagrado, he podido encontrarme con una Fer que es totalmente distinta a la Fernanda y la he visto, o sea, me encontré con la Fernanda
de peluquería, de auto lindo, de casas lindas, de vivir en un sector lindo. Me encontré con esa Fernanda y hoy día estoy en el proceso de decidir si es lo que quiero ser o no quiero ser esa. ¿Qué parte de esa Fernanda es la que quiero mantener en mi vida y que no? Y eso no significa que no quiera vivir en carencia o en abundancia, que en mi caso yo elegí por la abundancia, pero todo lo que yo pueda recibir va a ser a partir de quién soy, yo. Y para finalizar, aquí lo que manda y lo que sí puedo controlar es cómo pienso, lo que me digo a mí misma. Y eso no me lo quita nadie, o sea, no importa que el mundo me venga a decir, Fer, tú no vales nada, Fer, tú eres aquí, Fer, tú eres allá, no me importa, yo tengo certeza de quién soy y de lo que he hecho y por qué he vivido cada una de las etapas de mi vida, cómo las he vivido y cómo esas etapas han hecho una carga, han dado la certeza con respecto al tema de quién soy hoy. Cómo la vida me ha entrenado, digo yo, para ser esa persona que hoy soy y lo que estoy viviendo. Has traído un tema desde dos, cada uno. Para mí me quedo, cuando has traído, Sandra, el tema de la seguridad, yo decidí que me iba a leer la encíclica de León XIV, la de Magnificat Humanitas, y él habla sobre todo el tema de la seguridad. Está muy encadenado en este ecosistema en el que vivimos, en el cuidar lo que nos rodea, y él lo que dice en torno a la seguridad es que la seguridad no puede ser completa, que tenemos que aprender a soltar el control, porque aquellas personas que pretenden tenerlo todo bajo control acaban siendo y estando más insatisfechas, porque es imposible, porque yo puedo alcanzar hasta donde yo puedo, pero no lo puedo conseguir todo. Entonces, él hace un llamado a que pongamos atención, que sería para mí un poco el retomar la intuición sin perder la esperanza, y traes algo, Fer, en esto de en nuestra seguridad es limitada porque no lo podemos tener todo bajo control, pero lo que traes, Fer, desde esa identidad que queremos construir, que incluso que sabemos que podemos construir, significa la aceptación de lo que vivimos con una apertura y sin perder. Pues él habla también de la empatía, ¿no? En el sentido. Lo que pasa es que con la empatía ya me lo oís siempre que tengo mis cositas, y el que me ha dado todo el pie de la intuición también me ha dado, que es Robert Sapolsky, que claramente neurocientíficamente está demostrada que somos empáticos con quienes consideramos que somos de la misma tribu y no desarrollamos la empatía de la misma manera. Entonces yo, en mi punto de vista sociológico, o sea, como persona individual quiero tener mi tribu y protegerla y ser empática con ella, pero desde mi entorno más amplio, sociológicamente hablando, traigo a la justicia y a la ética. No me quiero desviar del tema. Entonces, seguridad para vivir el mundo de la incertidumbre, desde esa aceptación de lo que estamos viviendo, es altamente importante, para convertir esa incertidumbre en una limitada certeza, pero en esa limitada certeza. Hay un autor que habla, yo lo escuché hace un par de meses, una frase, no recuerdo quién, una frase que me gustó mucho, y en algún minuto se los comenté, que hablaba de que la felicidad tiene que ver justamente con la incertidumbre, porque en la medida que uno espera más cosas en el afuera, y esos afuera son el tienes que tener un título, el que tienes que tener un auto, el que tienes que, todo es tienes que, entonces uno está persiguiendo constantemente como ratón en esta rueda de hámster, constantemente persiguiendo algo que en realidad todos estamos persiguiendo lo mismo. Y o nos separamos de la manada y esperamos algo distinto para hacer algo distinto, pero no importa si lo cumples o no lo cumples, lo importante es que disfrutes el camino.
Y si el camino se disfruta sin esperar lograr lo que todo el mundo te dice que quieres lograr, baja el nivel de ansiedad y por lo tanto aumenta el nivel de felicidad. Y me hizo mucho sentido, muchísimo, muchísimo sentido. Exactamente, es cuando, mirad, esto que traigo a colación es un poco, pero yo hay muchas veces que termino talleres, no lo voy a decir bien, y no me acuerdo la persona que lo dijo en primer lugar, pero de alguna forma es el mantra de la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Y lo que viene a decir cuando cierran es identifica aquello que puedas controlar. Sabes que solo puedes controlar unas cosas, viene a decir, no lo digo bien. Suelta aquellas que nos puedes controlar y ten la sabiduría para identificar las unas de las otras. Y desde ahí es donde podemos empezar a fluir. Entonces, yo sí tengo una sensación clarísima de que vivimos un mundo menos cierto. Pienso mucho en mis padres, en esta edad en la que yo tengo ahora, cuando mi padre pues se jubiló, empezaron a vivir pues en un cambio de vida, de poder estar más tiempo en su pueblo, de viajar más, de descansar más. Y a ellos les veía instalados en esa certeza de estamos en esa linealidad un poco de lo que hablábamos de la vida en las etapas. Nacemos, nos educamos, socializamos, trabajamos y luego vamos y descansamos. Y de repente mi hija viene y me mueve y me dice, mamá, viajemos juntas y te vas a jubilar en unos meses. Y yo digo, esto es un cambio de paradigma absolutamente total. No tengo por qué tener una casa que me esté esperando. Yo hoy día creo que el corazón está aquí, ¿eh? Está en mí. Claro, pero eso rompe paradigmas, porque cuando mi hija empezó el mundo en octubre del 22, el mundo de ser nómada digital, y yo de repente dije, ¿qué hago viviendo en una casa de 100 y pico metros cuadrados yo sola en una ciudad como Bogotá? Y hablé con una amiga y me fui a vivir a casa de mi amiga y alquilé mi casa. Y lo consulté y lo validé con mi hija. Pero 15 días más tarde mi hija me hizo la siguiente pregunta, ¿y dónde está nuestro hogar? Y la respuesta la acabas de dar tú, Fer. ¿Dónde estemos nosotras? ¿Dónde está nuestro corazón? Así que, pero no es fácil romper todo esto. Pero mira, ahí hay algo que vengo viendo desde todo lo que han hablado, que, bueno, uno, el tema de paradigmas, eso es parte de navegar como la comprensión que uno tiene desde el lente desde donde mira la vida. Y cuando tienes esa comprensión y te das cuenta que hay uno, pero que también tienes otros donde se puede ver distinto, entonces se vuelve que romper paradigmas no solamente es retador, sino que también es supremamente divertido. ¿Sí? Muchas veces es súper interesante, porque son esos momentos tipo eureka que llega algo y se le ilumina a uno que una cosita y dice, yo no había visto eso de esa manera nunca. Entonces se vuelve una oportunidad súper interesante para poder ver las cosas de diferentes formas. Y cuando uno se da el reto, la posibilidad de ver la vida de diferentes formas, es mucho más fácil y tienes más libertad de decidir cuál es la forma en la que lo quieres ver. Porque a veces nos empecinamos, o sea, yo me doy cuenta que a veces es una terquedad, que es que las cosas tienen que ser de esta manera y si no es de esta manera no se puede y entonces empezamos como con una rigurosidad y una falta de adaptabilidad y flexibilidad que nos hacen precisamente ser mucho más infelices en lo que estamos haciendo, hacemos más infelices a los otros y se vuelve bastante complejo. Y con ese cambio de paradigma, o sea, yo me conecto con el tema de la curiosidad y el presente, que fue algo que trajiste desde el principio, Inma, y es muchas veces y ahorita que acaba de pasar el tema del terremoto, ¿sí? El terremoto nos hace sentir aún más la inminencia de no tengo el control de muchas cosas. Y mucha gente empieza a sentir también, yo cómo vivo mañana con esta angustia que tengo, con esta angustia de lo que puede pasar. Y una de las cosas que sirven es, uno, traer al presente
y hacer una conciencia de, en este momento, ¿estoy bien en este momento? Digamos, una conciencia real con la respiración, con la presencia, con el sentir, estoy bien, ahorita no me falta nada, y la gratitud, ¿sí? Creo que estas noches me ha costado con mucha más conciencia de la delicia de tener mi cama, de mis cobijas, porque cuando uno llega a perderlo todo es como Dios, y ahí es cuando uno empieza a valorar las cosas. Y con todo y que lo pierdas todo, sigue la esencia de tu vida dándote sentido y estando ahí como algo esencial e importante. Entonces, ¿cómo el conectarnos realmente con el presente nos ayuda un poco a la certeza de hoy aquí estoy, ¿sí? Y aquí y voy a hacer de mi día un poco lo que decía Fer, cómo quiero que sea mi vida y entonces, ¿qué estoy haciendo hoy para que eso sea? Sí, disfrutando del camino, no esperando a que hasta que lo tenga que lo voy a disfrutar, sino cómo lo gozo, cómo lo disfruto. Pero ahí tenemos un reto muy grande y es que queremos hacer todo al tiempo. Una velocidad impresionante de cosas, ¿sí? Y si no paramos, mire, yo me estaba dando cuenta que yo estoy, bueno, no, es que tengo que sacar esto y esto y esto, y termino así estresada, llenando a todo el mundo de angustia, en lugar de estar disfrutando el proceso por un afán intrínseco de lograr algo que uno dice, tengo que alcanzarlo ya, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar mucho ese slow, ese parar, ese disfrutar el camino. Y también otra de las cosas es, bueno, ¿desde qué perspectiva creo que viene lo que viene? Y ahí es donde está la mirada tanto positiva y negativa de lo que viene, o la mirada de angustia. Si lo que viene para mí es es lleno de pánico, de cosas que me pueden pasar, de posibles cosas que me van a hacer daño, pues yo, frente a la incertidumbre, me lleno de miedo y me lleno de prevención y me lleno de una cantidad de cosas porque exacto, porque lo percibo como algo amenazante. Pero sí, lo percibo también como una posibilidad de muchas cosas, de crear, de conectar, de ver la vida que tiene por darte. Entonces es muy diferente porque puede ser un futuro que trae muchísimas cosas. Y eso hace una diferencia frente a cómo vives tu presente. ¿Sí? Absolutamente. Yo quiero decir, como un piscinazo, a mí me encanta esta visión como fíjate que cada una tiene, fíjense todos los que nos están viendo, que cada una de nosotros tiene una visión distinta del autoconocimiento, no diferentes versiones, sino diferentes visiones, porque lo hemos vivido distinto, porque lo hemos reconocido de manera diferente, pero cada una entiende lo que es el autoconocimiento desde un concepto, por decirlo así, y desde lectores, desde referentes, desde mentores, quise decir, no lectores, desde referentes y mentores que hemos seguido durante nuestra etapa también de autoconocimiento, cada una con su historia, cada una con su propio proceso, cada una con sus dolores y sus heridas sanadas, ¿cierto? De las que yo me siento súper orgullosa porque además de habernos hecho muy buenas partners en lo que es el autoconocimiento y el generar estos espacios, también yo tengo un proceso de aprendizaje con ustedes súper profundo cada vez que conversamos. Decirle a las personas que hoy día nosotros no tenemos un guión para hacer esto. Y nos sentamos a conversar, nos reunimos, conversamos, nos ponemos al día y nos ponemos en vivo a contarles lo que cada una de nosotras piensa, cree y siente de verdad en todo esto. La incertidumbre para mí hoy día, para terminar esta interrupción, tiene mucho que ver con el cómo estoy conectando mi cuerpo, mi mente, mi alma. Cómo yo estoy entendiendo, insisto, en mi proceso de vida, en el cómo yo he logrado traspasar, porque ha sido un traspasar, no sobreponerme, sino que he traspasado etapa tras etapa, de un dolor a otro, de una alegría a otra, de un proceso a otro, y nunca, y lo reconozco, yo me reconocí muchas veces públicamente como que en el 2020 yo descubrí que yo era una analfabeta emocional. Me fui un poquito al otro lado, al otro extremo y estudié sobre las emociones y todo, pero
hoy día, en reconocerme a mí misma, reconocer el cómo me hablo, el cómo armo una oración, vuelvo al español abundante, me he ido dando cuenta cómo en algún minuto me desconecté de Dios, me enojé con Dios. Así de sencillo, yo me enojé con Dios porque en algún minuto, no sé, les hablo del 2012 o un poquito antes, en Chile empezaron a aparecer todas las historias, apareció la película Caradima, que era de abusos sexuales de los sacerdotes. Me empecé a meter también, me obsesioné mucho con el tema, entonces me empecé a meter mucho en esa información. Me enojé mucho con Dios, dejé de ir a la iglesia, dejé de conectarme con Dios. Y saben que en ese año, en ese tiempo, fue cuando empezaron a pasar muchas cosas en mi vida, donde yo me empecé a desconectar de mí. Y empecé a hacer cosas desde la inconsciencia total, que hoy las estoy mirando hacia atrás, como yo mapeo mi vida, he estado recordando eventos, hitos le llamo yo, donde me fui desconectando de todo esto. Entonces, cuando vuelvo a vivir esta intuición del decir, ¿por qué dejé de hacer esto si en realidad no quería? O sea, yo tomé lo de afuera para tomar una decisión propia mía. Cambié mi vida por algo que pasó afuera. Y después de eso, empecé a hacer lo mismo con todo. A culpar a la gente por mi quiebra el 2014, mi separación el 2020, y a culpar afuera. Y hoy día que empiezo a mirar mi propia responsabilidad, no solamente lo veo como algo malo, más bien, no lo veo como algo malo y logro darle vuelta a todo esto para entender qué me dejó cada una de esas etapas y cómo fue que no usé mi intuición ni tampoco reconocí en mí mi valor para llegar a un punto donde la vida me puso en jaque total y me dijo, hey, Fer, yo digo que me pegó un par de cachetadas e incluso más para que yo empezara a mirar esto de verdad. Hoy día lo he llevado, claro, a un nivel mucho más alto y me estoy acompañando de varios mentores que les voy a ir contando en los próximos meses, pero toda esta conversación, para terminar, toda esta conversación que estamos teniendo me llena tanto el corazón, la agradezco tanto y espero que a las personas que también escuchan esto logre hacer lo mismo, del cómo voy calzando mi propio vivir con las experiencias de ustedes en dos etapas diferentes de su vida, en dos formas de vivir tan distintas, en situaciones tan diferentes. Ojalá, yo sé que todos tenemos ganas de ser nómadas y mucha gente me dice, ay, me encantaría. Bueno, no es tan difícil. Es duro en el sentido que hay que acostumbrarse, porque es un paso importante, pero no es algo insufrible, no, es súper vivible, es muy fácil de disfrutar, se vive la incertidumbre, pero también si lo vivimos desde el yo, desde el cómo puedo funcionar, del cómo debo actuar, del cómo quiero sentirme, es como esto se hace mucho más certero. Y esta es una invitación, Sandrita, para que en los próximos años lo evalúes. Ya cada vez tengo más, mis raíces se van diluyendo porque ya sembré, ya he hecho cosas que necesitaba hacer y creo que es una de las cosas que puede ser un camino interesante que me parece, cuando yo lo veo así, yo digo como mágico, como que puede ser digamos, miren, si no le hubiéramos dicho sí a conocer desconocidos, no estaríamos nosotras hoy acá, ¿sí? Exacto. No le hubiéramos dicho sí a nuevas cosas, entonces... Con esto que traes, Sandra, de las raíces, yo quiero referirme al reino Fungi y quizá lo que el reino Fungi nos ha demostrado, y es que en vez de tener, o nos puede parecer que tenemos que tener raíces menos profundas, bueno, no es cierto, son raíces mucho más profundas pero que llegan más lejos. Y ahí está nuestra estabilidad. Ahí encontramos la seguridad, aunque no lo controlemos todo. Ahí podemos encontrar el coraje. El otro día en un encuentro de esto con una amiga que habla de conversaciones en la colmena,
la persona que estaba invitada hablaba del coraje. Y además es un andaluz y yo le escuchaba hablar hablando del coraje y yo me imaginaba un torero delante del toro, porque hay que echarle coraje a eso. Lo más bonito fue que tal y como él contaba, el hacer el llamado al coraje es un valor que yo nunca me he encontrado a mí misma, que nunca inmediatamente lo he identificado y que me lo hizo ver. Entonces, a la incertidumbre hay que mirarla de frente con valentía, haciéndonos en este apagado, en este off de apagar el ruido que nos rodea, que significa quitar los prejuicios o los juicios que nos traen los juicios que nos traen los demás y quitar los propios prejuicios que nosotros tenemos. Y apagando eso, dando espacio a que la intuición nos hable, ese conocimiento silencioso, mirarla de frente y con valentía, sabiendo que estamos preparados para lo que nos pueda venir. Os invito a que vayamos haciendo ya el cierre. Quiero hacer una pregunta. Ahora, claro. La valentía es un valor que muchas personas creen que no lo tienen. Porque se han sentido débiles más veces o recuerdan haberse sentido débiles más veces que las que recuerdan haber sido valientes. Porque nos quedamos con lo malo más que con lo bueno, ¿cierto? Así nos educaron. Desde el punto de vista negativo más que desde el punto de vista positivo, más desde la carencia que desde la abundancia, a la mayoría. Entonces, para cerrar, antes de cerrar, me gustaría un poco, porque me imagino que alguna persona que nos puede ver puede decir, pero es que yo no soy valiente. Y no desde el hecho de tomar una decisión, porque quiero descuadrarme del tema del nomadismo. En general, en la vida, la valentía no es un concepto que sea para unos o para otros, como la resiliencia, que mucha gente también dice, yo no soy resiliente, otros dicen, yo sí, porque son habilidades que se van, ¿cierto?, programando en nuestra mente, o reprogramando. Entonces mi pregunta para ustedes, chicas, que me gustaría saber su visión, la visión de cada una, es como, ¿qué le diríamos a las personas que sienten que no son valientes y que esta incertidumbre que decimos nosotras que hay que aceptar con valentía, ¿cómo bajamos eso? ¿Cómo lo bajamos a tierra? Es un tema que yo me estaba aquí rondando en la cabeza, esa parte, y no iba a traer, pero gracias, Fer, por traerlo, ¿no? Porque ante la incertidumbre, donde vivimos inseguridades, donde no nos sentimos valientes o pensamos que no tenemos las herramientas para abordarlo, lo que más se me ocurre decirlo es que no estamos solos, no estamos solas, que tenemos y podemos pedir ayuda. Entonces, para mí esa es la principal herramienta de pide ayuda. Es decir, reconócete, que es algo de lo que has hablado mucho, Fer, de reconócete. Intenta pues sacar esos prejuicios, que reconoce tu vulnerabilidad, que ya es un acto de valentía gigantesco. Y desde ahí pide ayuda. Porque además yo siento que a pesar de este mundo, que siempre lo digo, que no me gusta nada, o me gusta poco, mejor dicho, pero mi vida es perfecta, pero el mundo en el que la vivo no es lo que me gusta, lo que sí tengo es la fe, y tengo la fe absoluta de que estamos rodeados de personas que quieren ayudar. Lo estamos viendo con Venezuela. Lo estamos viendo con Venezuela. Lo mismo nos va a ocurrir. Entonces, en el momento que es algo que dices, no sé dónde encontrar la fuerza, pide ayuda para recibir esa mano amiga que te va a ayudar a encontrar el camino con la fortaleza y la valentía. Yo con esa pregunta
Uno de los ejercicios que hago cuando no comprendo o cuando de pronto no tengo tan interiorizado algo es jugar con las palabras. Cuando yo digo jugar con las palabras es que muchas veces nosotros nos enredamos en nuestras propias palabras y asumimos que el concepto de lo que sea que hablemos, en este caso valentía, es algo que ya todos entendemos de la misma manera y significa exactamente lo mismo. Entonces yo lo que hago es que voy y busco qué significa valentía. Entonces yo digo, bueno, venga, ¿qué entiendo? O que yo puedo decir que entiendo, pero voy a ir primero a el significado de esa palabra, cómo lo definen. Y cuando uno empieza a explorar un poco cómo se define la valentía, es empezar a ver, con esto me relaciono, con esto no, o cuál es esa definición de valentía que va un poco más a mi forma de ver la vida. Porque cuando acerco la palabra y no la tengo como algo grande, imposible, lejos de mí, sino la acerco y la puedo vivir como algo, esto es muy práctico, ¿no? Esto es mucho más pragmático desde, entonces es, ¿cómo la defino? Para que apropiarla. Y una vez la apropio, ya puedo empezar a identificarme como, es que estoy valiente cuando hago esto, ¿sí? Es que Eso sí es lo puedo que integrar a la valentía dentro de las cosas que me definen. Entonces es como comparar definiciones y uno empieza a ver, y ese es un ejercicio en general que me gusta con las palabras, como que conseguir, bueno, ¿esto qué significa? Y tanto así que en la búsqueda de definiciones, fue que me conecté más cuando yo trabajo el tema de propósito de vida con una cosa que yo dije, no, para mí ya sé, es esto. No, sino cómo lo personalizo, cómo lo interiorizo para vivirlo de una manera en la que sí se vea como auténtico para mí y me pueda apropiar de eso. Y tú Sandra, empiezas a trabajar ahí todo el rato. lo que acabas de traer es potentísimo y es la parte esencial cuando decimos que o sentimos o pensamos que lo construimos y lo decimos para llevarlo al hacer. Es que nuestros pensamientos son palabras, es lenguaje. Y si no nos lo apropiamos y no le damos esa vuelta para ponerlo en positivo, para hablarnos de manera distinta, hablarnos y hablarles y hablar de manera distinta, no avanzamos en nada, porque realmente el pensamiento es lo que más nos puede estar limitando. Que el pensamiento está ligado a una emoción y que quizá la emoción es la que viene primero. Y os tengo que confesar algo, esta mañana cuando ya mi hija ha salido a desayunar, se levanta más tarde que yo y la acompañaba, yo lo que le he dicho es, hoy tengo tristeza. Estaba muy consciente de que no quería decir estoy triste, porque es una situación muy distinta. Al estoy triste es reconocerme ahí desde una postura, al tengo tristeza, pero ya veré qué hago con esta tristeza y cómo traigo humor a mi vida y me río un rato, ¿no? Entonces el lenguaje es prioritario para navegar todo esto. Entonces yo creo que ahora sí os hago la invitación a que vayamos cerrando. Sí. Valentía el próximo, Yo traía otro tema que es ¿sí? un poquito más valentía, me parece, pero es que está, o sea, Para está muy, después, dale el suyo. está muy pegada porque si traemos paradigmas, esas lentes y cultura en la que vivimos, que algo lo ha abordado Sandra, y la valentía para cambiarlo. Y me he ido a un título que es Rompamos mitos del siglo XXI. Vale, me encanta. Bueno, pero entonces miren, ahí nos queda mitos del siglo XXI, valentía y definitivamente yo metería de alguna forma el humor de alguna manera, o sea, Claro, ahí nos pueden quedar como estrategias para reírnos de nosotros mismos, cosas exactamente, así, y ahí podemos hacer esos tres siguientes y miren los que nos están viendo, exacto. ahí ya tenemos, y si nos escribes y tienes alguna idea de qué otro tema te gustaría que nosotros compartamos, veamos y analicemos en conjunto, no lo dices. Mm, mm. Sí, O Un sea, gusto. cuando digo mitos del siglo XXI es mitos en torno a esto, no sí. a otras cosas. Yo para mi cierre tengo aquí una frase que es que conecta, o sea, es como mi esencia de a la incertidumbre la trabajo con intuición y la intuición me trae certezas. Y las certezas no gritan, las certezas susurran. Es un tema importante. Y solo habitando nuestro presente las podemos escuchar.
Ok, eso fue tu, eso, ¿no me vas a decir un autor o es Inma? Es Inma, esto es Inma. ¡Wow! Ok, me encanta. Esto es Inma. He trabajado mucho la intuición, o sea, he leído la intuición desde una manera neurobiológica que me ha encantado, con una psicóloga que no sé por qué no me han dejado valorar el libro en la plataforma, porque no era buena, pero sí que he rescatado de esta psicóloga española que las certezas no gritan, las certezas susurran. Ay, qué bonito, qué Qué Por bonito. lindo. eso, pero mirad la importancia de nuestro off, apaga el ruido, mirad la importancia. Sí. Sandrita, Inma, para mi cierre, yo tomaría a Jacobo Greenberg. Ujú, ujú. Me voló la mente porque es un mexicano, es un neurocientífico Ajá. que Pues en se su desapareció, se volatilizó. historia es Teorías de inmensa. conspiración, hay varias. Pero es que fíjate que él trabajó mucho tiempo tratando de destruir esto de la espiritualidad, de desenmascararlo, de demostrar que era pura charlatanería. Y lo que pasó finalmente es que entendió, descubrió que todo lo que es espiritual está 100% comprobado por la neurociencia. Claro, claro. Eso para mí es lo más importante. Entonces, cuando hay mucha gente que puede pensar que hay mucha espiritualidad, yo no sé, de hecho me pasó. Cuando yo empecé a hablar de marca personal y yo no sentía que no conectaba conmigo, yo decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me mueve este tema? Y empecé a descubrir, hasta que me lo encontré a él el año pasado, el 2025, y entendí que en el fondo lo que yo estaba rechazando era justamente un poquito lo que a él le pasó, que yo trataba de a través de la ciencia, de la neurociencia, darle forma a lo que era espiritual, y en realidad son lo mismo. Entonces, Ujú. creer más allá de lo que uno realmente cree que son paradigmas, es importantísimo. Y esto lo vamos a tocar en nuestro próximo podcast, pero quería cerrar con esto porque me parece súper interesante, no solamente como propuesta, sino como una conexión súper profunda con quiénes somos, en este apagar el ruido, definitivamente off al ruido que sentimos, que además para mí este nombre que le pusimos a todo este movimiento que estamos haciendo las tres, a mí me encanta y me ha hecho un montón de sentido porque yo estoy en eso, yo estoy haciendo off al ruido y estoy encendiendo mi propia verdad todos los días, sintiéndome cada vez más segura, más conectada conmigo, más y no les voy a dar la lata hoy día de contarles todo lo que he descubierto, se los voy a ir contando a poquito, pero es maravilloso. Y de nuevo les agradezco a las dos porque son mis mentoras, porque son mis amigas, porque son mis compañeras hoy día de trabajo. Me encanta escucharlas, me encanta aprender de ustedes, me encantan sus miradas y ojalá que la gente que vea esto, que hay que compartirlo, que hay que contarle a más personas que estamos en esto y que estamos aquí disponibles para hablar de los temas que puedan ayudar a la gente a entenderse, a conocerse y a reconocerse. Ok, y yo como cierre tengo una invitación que abre cosas y es, estoy abierta y dispuesta a ver la incertidumbre, qué cosas maravillosas más va a traer. Qué lindo. Fantástico. Pues bueno, ha sido como siempre un placer. Esperamos que os lo disfrutéis como nosotros lo disfrutamos cuando hablamos, como bien decía Fer aquí, de cómo nos van llegando las cosas, la inspiración y nos estamos viendo. No dejéis de darnos un like, de suscribiros al canal y de seguir avanzando en este escucharnos un poquito mejor. Feliz día. Un abrazo, gracias a las dos y a todos. Chao.